problema de Maxwell, de las ecuaciones de Maxwell, y específicamente sobre la corriente de desplazamiento. Entonces, son dos problemas, el problema 6 y el problema 7, porque ambos están relacionados con el mismo tipo de problema. De hecho, el 7 hace referencia al problema 6 y nos piden pues bastantes cosas. Nos piden cosas relacionadas con la corriente de conducción, con la corriente de desplazamiento, campos magnéticos, etcétera, ¿vale? Ambos nos dicen, pues bueno, nos dan varios datos. En el 7, por ejemplo, nos dan una tensión. En el caso del 6 nos dan una carga, con lo cual es importante ver estos dos ejercicios juntos. Así que nada, vamos a empezar por el 6. Vamos a resolver primero el problema 6 y vamos a empezar, en este caso, problema 6. Después veremos cómo resolvemos el siguiente. Pero ahora lo importante es centrarnos en los datos que nos dan sobre el problema 6. Pues bien, a nivel de datos vemos bastantes cosas. En primer lugar nos dice que tenemos un condensador con placas circulares paralelas que recibe una carga Q sub 0. Bien, vamos a ver ese dibujo cómo sería. Son placas... Vamos a intentar hacerlo a mano, sin que sea automático. Placas circulares paralelas. Esto es un condensador y tenemos una carga Q sub 0. ¿Vale? Recibimos aquí una carga Q sub 0. ¿Qué más cosas nos dice? Entre las placas existe un dieléctrico no perfecto con una constante eléctrica K y una resistividad ρ sub 0. Bien, esto voy a pintar en otro color. Tenemos un dieléctrico que entendemos que ocupa todo el condensador y ese dieléctrico, ¿vale? Nos ocupa todo el volumen que está dentro de este condensador y tenemos dos constantes. La constante dieléctrica y una resistividad. Luego veremos qué significa esto de aquí. No perfecto con una constante dieléctrica K y una resistividad ρ sub 0. ¿Bien? Con lo cual, lo importante en este caso es darnos cuenta que el condensador no es perfecto, es un condensador imperfecto, un condensador que tiene una constante dieléctrica K, que esto es normal en los condensadores, ¿vale? Es decir, que no es únicamente epsilon sub 0, sino que va a ser K por epsilon sub 0 y una resistividad. Siempre que veamos esta resistividad, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno, esto va a tener que ver con una corriente de conducción, ¿vale? Es decir, esto lo vamos a tener que ver, lo que nos están diciendo aquí con esto, es que estas dos constantes, K y R, voy a poner aquí arriba, K y ρ, hacen, sobre todo ρ concretamente, hace referencia a que entre esta placa y aquí y la otra placa es como si hubiera una resistencia, y esa resistencia va a tener que ver con esa resistividad ρ. Es decir, va a haber una corriente de desplazamiento que va a atravesar el dieléctrico y una corriente de desplazamiento de conducción que va a tener que ver con esa resistencia de ahí. Bien. Y la segunda cosa que tenemos que ver, que realmente luego lo veremos en teoría, es que la resistencia, cuando nos dan el valor de resistividad, es la resistividad por la longitud de esa resistencia partido por el área. Bien, esto es importante. Bien, vamos ahora con el planteamiento. Vamos a ver qué cosas podemos saber aquí. Con respecto al planteamiento, podemos decir lo siguiente, tenemos que la ley de Ampère, según la ley de Ampère, como estamos ya con Maxwell, no solo la ley de Ampère, sino la ley de Ampère-Maxwell, nos dicen que la circulación del campo magnético B se define así, como
en dicha circulación, B diferencial de L a través de una curva C va a ser mu sub 0 por una corriente más mu sub 0 por epsilon sub 0 por el flujo, un flujo eléctrico que aparecerá dentro de ese espacio, y esto es lo que se conoce como este último elemento de aquí. Este último elemento de aquí es lo que se conoce como corriente de desplazamiento, siendo esto la corriente de desplazamiento. Y esta parte de aquí se llama corriente. Es la corriente encerrada en la curva C, pero se llama corriente de conducción. Bien. Por otro lado, un aspecto importante, ya que tenemos corrientes que van a atravesar aquí, ¿no? y cargas y tensiones, un condensador, y esto es importante porque nos dicen que se deposita una carga en ese condensador, pues en un condensador se descarga con la siguiente relación. Y es que la carga en función del tiempo es la carga inicial, Q sub 0, elevado a menos t partido de tau, siendo tau una constante que es R por C. Todo esto viene de los circuitos, de la parte de circuitos, donde vemos que sucede con un circuito que es RC, en este caso es resistencia y la capacidad del condensador, que es algo como lo que tenemos ahora, una resistencia y una capacidad. Es como un circuito en paralelo de resistencia y condensador. Pues bien, vamos a ver la solución. Vamos a ver qué solución aportamos aquí, ya que tenemos este planteamiento, los datos. Vamos con la solución inicial. Vamos a ver el primer apartado. El primer apartado, que es el apartado A, nos piden hallar la corriente de conducción entre las placas en función del tiempo. Vale, pues vamos a irlo poniendo aquí en amarillo. En el caso de A, nos piden la corriente de conducción. Bien. En este caso, puesto que el dieléctrico posee cierta resistividad, se puede ver, como hemos visto antes, como una resistencia conectada entre las dos placas. Eso quiere decir que podemos decir que la corriente de conducción va a ser algo así como I sub 0 por E elevado a menos t partido de tau, ¿bien? Y esto podemos expresarlo como V sub 0 de R, que es simplemente aplicar ahí la ley de Ohm. ¿Bien? ¿Qué cosas podemos saber ahora mismo aquí? Pues bien, lo primero que tenemos, una de las relaciones que tenemos que aplicar aquí es que, según sabemos del campo eléctrico,
V es E por D, ¿vale? Todo esto es el campo eléctrico, pues por la distancia que haya recorrido. En este caso, pues tenemos E por D partido de R por E elevado a menos T partido de tau. ¿Qué más cosas sabemos de todo esto? Pues bien, otro punto que sabemos es que el campo es en el condensador es sigma epsilon sub 0 y esto es Q sub 0 epsilon sub 0 partido por A. Por esa distribución de carga, ¿no?, superficial, pues es la carga total partido del área. Estamos en un dieléctrico que no es perfecto, con lo cual adicionalmente tenemos que añadir esa constante dieléctrica justo ahí. Bien, ahora mismo la cosa quedaría de esta manera. Tendríamos Q sub 0 por D y aquí tendríamos pues K epsilon sub 0 por A y después por la resistencia. Todo esto por E elevado a menos T partido de tau. Bien. Y ahora la otra relación que tenemos que aplicar aquí es la que hemos visto para la resistencia, que es que la resistencia es resistividad por la longitud, que en este caso es D, por el área. Bien, mucho cuidado que ahora ya sí que vamos arrastrando aquí un montón de cosas. Tenemos Q sub 0 por D, K epsilon sub 0, A, y ahora la fórmula de la resistencia sería resistividad por distancia. El área que va dividiendo aquí pasaría aquí arriba. Y ahora ya sí que puedo empezar aquí a tachar cosas por E elevado a menos T tau. Y finalmente aquí quedaría Q sub 0, E elevado a menos T tau partido de K epsilon sub 0 rho. Pero antes habíamos visto que tau era R por C. Pues bien, en este caso R, como hemos visto, pues sería R de rho por D por el área, y la capacidad en el caso de un condensador es K epsilon sub 0 por A partido de D. Con lo cual aquí también se nos van muchos valores. Precisamente son valores que no nos han dado y nos queda que es rho K epsilon sub 0. Y resulta que coincide este valor que estaba aquí dividiendo, es el mismo valor que este de aquí. Bien. De tal manera que podemos expresar de una manera un poquito más compacta esa corriente de conducción. Será 1 partido S tau, ¿vale? Será Q sub 0 partido de tau por elevado a menos T tau amperios. Pues esta será la corriente de conducción, que es una corriente que atraviesa el condensador, ¿bien?, debido a esa resistencia o esa imperfección. Vamos ahora, con esto acabaríamos el apartado A, que es la corriente de conducción. Ahora nos piden, bien, calcular la corriente de desplazamiento entre las placas en función del tiempo. Bien. Es importante ver que aquí no hay función del tiempo. Bueno, sí que hay función del tiempo, está en esta parte de exponencial. Vamos a ver ahora cómo varía esa corriente de desplazamiento. Genial, pues vamos a ello. Tendríamos en este caso en B nos piden la corriente de desplazamiento. Y por último, pues también nos piden la suma de ambas, I sub C más I sub D. Genial, vamos a ello.
En este caso, la corriente de desplazamiento va a ser sacada de la teoría, pues será K por sinus sub 0 y la derivada del flujo eléctrico que haya entre esas dos placas. Esto fácilmente se puede ver como K sinus sub 0, la derivada del tiempo, y en este caso pues será el campo eléctrico por el área total. El área total es constante, sí que sale fuera de la derivada y nos quedará la derivada del campo eléctrico respecto del tiempo. Bien, esa derivada del campo eléctrico podemos verla de la siguiente manera. K sinus sub 0 por A, derivada respecto de t, y aquí podemos sustituirlo por un valor que hemos visto antes, que es la carga, cómo evolucionaría la carga, partido de K epsilon sub 0 por A. En estos valores se cancelan y nos quedan finalmente pues que la corriente de desplazamiento es la derivada respecto de Q la derivada de Q respecto del tiempo, y ahora sí sustituimos por el valor que hemos puesto en la teoría, que es Q sub 0 menos elevado a menos t tau, y la derivada de esto es Q sub 0 menos tau elevado a menos t tau, es decir, poniéndolo un poquito más elegante, Q sub 0 tau elevado a menos t tau amperios. Bien, pues esta sería la corriente de desplazamiento. Y ahora nos piden sumar ambas. Para sumar ambas, la suma de I sub c más E I sub d será I sub c, que lo teníamos antes, ¿vale? I sub c es esto de aquí, Q sub 0 tau, es Q sub 0 partido de tau por elevado a menos t tau, y d, que es Q sub 0 tau elevado a menos t por tau, es decir, 0 amperios. Bien, esta sería la suma de corrientes dentro de la suma de la corriente de desplazamiento más la corriente por la parte de conducción. Vamos a ver cuál sería el apartado C. ¿No? En el apartado C nos dicen hallar el campo magnético entre las placas producido por la corriente de descarga. Bien, aquí nos hablan de corriente de descarga, ojo, como sinónimo realmente de la corriente de conducción. Bien, pues nada, vamos al apartado C, es hallar el campo magnético producido por la corriente de conducción. Pues bien, sin más, lo calculamos y tenemos que, por un lado, aplicando la ley de Ampère, tenemos que B diferencial de L es, como hemos visto muchas veces, B diferencial de L, y esto es B por 2pi por R. Y por otro lado, la corriente de conducción, como hemos visto antes, es Q sub 0 por D por K epsilon sub 0 por A 1 partido de R, y aquí es donde va a estar el truco, elevado a menos t tau. El único elemento que depende de R, que depende de este R de aquí, es realmente la resistencia, porque la resistencia, como hemos visto, es ρ por la distancia partido del área. Es esta distancia la que va a ser esta R de aquí. Bien, entonces esto será algo así como Q sub 0 por D por K epsilon sub 0 por A, y aquí va a ser ρ
por D por el área. Perdón, antes he dicho D, pero realmente es el área, disculpad, sería, este es el área que va a variar. ¿Por qué va a variar? Porque aquí tendremos al final, voy a pintar aquí en rojo, es que cogiendo una curva C por aquí, ¿vale? Una curva C aquí, también curva C. Entonces dentro de esa curva C lo que varía es el área, es cuánto área, cuánta resistividad hay por atraviesa ese área. Por eso lo llamo A sub R, ¿vale? No es A por R, es A sub R. Y ahora esto se puede expresar de la siguiente manera. Tenemos Q sub 0 por D K epsilon sub 0, y esto será el área, será total, el área total es pi por R al cuadrado, ¿vale? Siendo R, pues no nos dan el dato, pero R que sea. Y aquí esto es arriba, esto es rho por D, antes se me olvidó tachar esto, y esto va a ser pi por el radio minúsculo al cuadrado. Estos pi se van, y ahora esto es por E elevado a menos T tau. Bien. Igualando estas dos ecuaciones, llegamos entonces a la conclusión de que B es 1 partido de 2 pi r por q sub 0, k epsilon sub 0 r al cuadrado rho por e elevado a menos t tau, y esto es finalmente q sub 0 2 pi r al cuadrado r partido de tau por e elevado a menos t tau teslas. ¿Vale? Esta es la relación que estábamos buscando. ¿Cuál es el campo magnético generado por esa corriente de conducción? ¿Vale? Pues es esto de aquí. Ahora vamos con el apartado B, que es similar, es el campo magnético producido por la corriente de desplazamiento. Pues bien, análogamente, igual tenemos cuál será esa corriente, esta circulación de B a lo largo de esa curva C. Como hemos visto, esto va a ser B por 2 pi R, ¿vale? Esto no va a cambiar. Sin embargo, la corriente de desplazamiento podemos verla como K epsilon sub 0, diferencial del flujo de eléctrico respecto al tiempo, donde, y aquí es donde ya empiezan a variar las cosas, el flujo eléctrico va a ser la integral respecto del área oficial de S, con una particularidad, y es que esta curva C y esta curva S están relacionadas en el sentido de que la curva, digamos que la superficie S es una superficie encerrada por la curva C. Bien, como eso es una parte que veíamos en teoría. Y aquí tenemos entonces que esto va a ser el campo eléctrico por el área a su R encerrada por esa curva, que va a ser pi por r cuadrado por e. Bien. Combinando estos dos elementos y teniendo en cuenta pues luego pues cuánto era el valor de e, lo vamos a ver ahora. Tenemos primeramente, dejadme que ponga id de otra manera, que va a ser id va a ser k epsilon sub 0 respecto de t, y k epsilon sub 0 diferencial derivada respecto del tiempo de el campo eléctrico, que el campo eléctrico en este caso es Q partido K epsilon sub 0 por A por el área, que es pi r cuadrado
Bien, y esto al final nos va a quedar algo parecido a menos r cuadrado 1 partido de tau por q sub 0 e menos t tau. Bien, esa es nuestra corriente de desplazamiento. Bien, en amperios. Bien, y ahora, ¿vale? Y ahora lo que tenemos que hacer es calcular el campo magnético. Pues B será 1, 2 pi partido de r cuadrado menos 1 partido de tau por q sub 0 e menos t tau. Bien, y esto un poquito más mejor explicado será 2 pi r cuadrado q sub 0 tau elevado a menos t tau teslas, que curiosamente empieza a parecerse mucho a lo que teníamos antes, pero de sentido contrario. Bien, de hecho es lo mismo. Además, en el apartado E, nos piden calcular la suma de los campos anteriores. Con lo cual, pues la suma realmente la podemos poner ya. Esa suma, la suma total va a ser realmente 0, ¿vale? Porque al final es sumar lo que tenemos en este de aquí, ¿vale? Sumar este de aquí, sumando este de aquí, ¿vale? Pues nos salen completamente iguales. Y con esto tendríamos el problema 6 resuelto. Que en resumen, lo que hemos hecho ha sido calcular las corrientes, todas las corrientes de desplazamiento, la corriente de conducción, la corriente de desplazamiento y los campos asociados a ambas corrientes. Y por último nos ha tocado pues calcular esa suma. Importante tener en cuenta pues esa resistividad, ¿no? dentro del condensador. Vamos a ver ahora el problema 7, que es una continuación, es decir, el condensador que tenemos antes con pérdidas. El problema 6 se carga de forma que la tensión entre placas viene dada por VDT. Pues bien, nos piden corriente de conducción, corriente de desplazamiento y hallar el tiempo necesario para que la corriente de desplazamiento sea igual a la de conducción. Pues bien, vamos ahora con el problema 7. Genial. Pues en el problema 7 realmente los conceptos son los mismos, por eso los he puesto juntos. Los únicos datos que varían son el hecho de que hay una tensión VDT que es 0,01 T 0,01 T. Lo pone letra algo así como voltios partido segundo. Vale, por T, claro, que al final son voltios. Vale, perfecto. Pues vamos con el apartado A. En el apartado A nos piden calcular pues la corriente de conducción. Pues bien, en este caso ya no tenemos una carga que se esté descargando, sino que ya tenemos una tensión, ¿no? Al tener esa tensión podemos calcular mediante la ley de Ohm pues cuál sería esa corriente de conducción, porque va a ser la misma tensión que caiga tanto en el condensador como en la resistencia. Es mucho más fácil calcularlo con la resistencia. Bien, entonces en este caso la corriente de conducción va a ser el voltaje que tengamos partido de la resistencia
esa resistencia hemos visto que es ρ por la distancia partido del área, que sube multiplicando arriba por v. Con lo cual, en este caso, tenemos que esto va a ser A por T, y paso este 100 aquí. Este 100 es este 0,1, ¿vale? Para que me quede un poco más bonito. Bien, con lo cual esta corriente de conducción va a ser esto de aquí. Bien, recordad que simplemente he puesto que este 0,1, ese con 0,01 se refiere a este 100 de aquí, ¿vale? Simplemente eso. Ahora vamos con la corriente. Vamos con la corriente de conducción, perdón, de desplazamiento. Bien. Esa corriente de desplazamiento va a ser K por epsilon sub 0 por esta relación de aquí, y esto va a ser K por epsilon sub 0 derivada respecto del tiempo de E por el área, ¿bien? Que finalmente esto queda como K epsilon sub 0 por A derivada de E respecto de T. Bien. Esto además hemos visto que se puede expresar como K epsilon sub 0 por A derivada respecto del T por la V que tenemos ahí ¿vale? Esa V inicial, con lo cual esto es K epsilon sub 0 A partido de D por la derivada respecto del tiempo de V, que como es T partido de 100, pues va a ser simplemente que la corriente de desplazamiento será K epsilon sub 0 por A partido de 100 por D, y estos son amperios. Genial, pues esta es la corriente de desplazamiento. Vamos ya finalmente con la pregunta que nos hacen, que es en qué instante de tiempo t las corrientes de desplazamiento es igual que la corriente de conducción. Pues nada, simplemente es igualar, es bastante fácil. Igualamos I de C, que es A por T partido de 100 por ρ por D. Lo igualamos acá, epsilon sub 0 por A por 100 por D. Muchas de estas cosas se nos van. Este 100 se nos va, este 100 se nos va, y esta de aquí se nos va, y nos queda finalmente que el tiempo donde esto sucede es K epsilon sub 0 ρ en segundos. Muy bien, pues este sería el ejercicio 7 también, muy sencillito. Mucho más sencillo porque en el ejercicio 6 hablamos de cargas y en el ejercicio V hablamos de tensiones. Esas tensiones, como la tensión es compartida entre la resistencia y la carga, pues podemos resolverlo todo a partir de esta formación, que es mucho más sencilla. Cuando tenemos resistencias, cuando tenemos la carga, pues tenemos que acudir a las relaciones que hemos visto antes. Espero que haya quedado claro el problema. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.